Vaya a la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver un tema que se llama Caminando con Dios. Y este tema implica cosas prácticas del cristianismo. Y entonces, si decimos que nosotros somos cristianos, debemos asegurarnos de que nuestro cristianismo es real. Porque hay mucho cristianismo que no es real, que no es verdadero. ¿Por qué no es verdadero? Porque la gente no da frutos, porque la gente no camina conforme a su palabra, no camina conforme a la Escritura. Y alguien que se dice ser cristiano y refleja todo lo contrario, el cristianismo que está siguiendo no es real en su vida. Dios es verdad, Jesucristo es real, pero cuando nosotros no practicamos y no ponemos en práctica la luz de la palabra, dice Pablo que la religión de tal es vana. Y el cristianismo verdadero no es algo externo y temporal, sino que es algo interno, sólido, vivo y perdurable. O sea que el ser cristiano no es solamente demostrar por fuera, no son cosas externas, no es solamente un estilo de vestimenta, no solamente es hablar de cierta manera, y tampoco es temporal, no solo es de vez en cuando, es todos los días. Hay un canto que dice que a cada instante de mi vida. O sea que en todo momento nosotros tenemos que demostrar, nosotros tenemos que dar frutos que realmente hemos nacido de nuevo y que realmente somos verdaderos hijos de Dios, que somos una nueva criatura en Cristo. Amén. Entonces, algo interno, cuando se dice que es algo interno, es algo del corazón, que primero tiene que haber una transformación del corazón, tiene que haber un cambio profundo en nuestro corazón. Ese es el verdadero cambio, tiene que ser algo que tenga solidez, que no con cualquier cosa sea modificado. Un sólido no es tan fácil de modificar. Algo que es sólido, que tiene una dureza, es algo que no se mueve tan fácilmente, que se requiere de un gran esfuerzo para que ese sólido pueda ser movido. Entonces, la característica de los cristianos es que tienen que tener una solidez en su vida diaria, una solidez en la fe, una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de consagración, una vida de escudriñar la palabra. Y este cristianismo verdadero tiene que ser vivo y perdurable. No es de vez en cuando, como les decía, sino que es para siempre. Desde el momento que nosotros hemos aceptado a Cristo, ese verdadero cristianismo, esa fe que nosotros profesamos, se tiene que ver todos los días. No tenemos que ser hombres de doble ánimo, como decía Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice que es semejante a las ondas del mar. Entonces nosotros fuimos llamados para ser perdurables para siempre. Si la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero que su palabra no pasará, entonces si nosotros hacemos esa palabra viva en nosotros, existiremos para siempre. Alcanzaremos realmente la vida eterna. Y entonces, ¿a qué punto llevamos que nuestro cristianismo debe ser real? O sea que se tiene que notar que nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo. Y el primer pensamiento en muchos cristianos es que hay muy poco peligro de que ese cristianismo no sea real en nosotros. Mucha gente dice, mañana me arrepiento, ahora sí mañana me pongo las pilas, ahora sí mañana voy a ser fiel en la iglesia, ahora sí mañana voy a hacer todo lo que Dios me encomendó a partir de mañana. Y ese mañana se va posponiendo y posponiendo, y cuando la persona realmente ya quiere tomar fuerza, ya el enemigo lo atrapó, ya el mundo lo tiene enganchado, ya las obras de la carne lo dominaron, y entonces ahora tiene que venir un nuevo impulso de parte de Dios para que la persona vuelva a restaurarse. Pero no hay ninguna necesidad de eso, no hay necesidad de eso. Porque ¿qué es lo que sucede cuando la gente de afuera empieza a ver ese comportamiento en nosotros? ¿Qué dicen? Entonces la religión que él lleva no es real, es común, es como cualquier otra, porque nosotros no estamos demostrando que el Dios que nos salvó tiene poder para transformarnos y para que nosotros llevemos una vida ejemplar todos los días. Pero eso, ¿cómo se consigue para que este cristianismo sea real? Jesús hablaba acerca de unas parábolas. Y algunas parábolas de Jesús acerca del reino de los cielos hacían contraste entre el cristiano verdadero y aquellos que solo lo son en el exterior. Las parábolas tenían una razón de ser.
Jesús hablaba en parábolas porque eso escondido que había, ese secreto que había ahí, no era para todos, sino que algunas cosas solamente eran para los discípulos. Entonces Jesús hablaba acerca de unas parábolas, y hay una parábola muy conocida que ustedes ya saben, y es la parábola del sembrador. No quiero que la busquen, ustedes ya saben dónde está. Solamente yo les voy a ir explicando quién es un verdadero cristiano, quién lleva un cristianismo real y por qué Jesús se preocupaba y cuáles son los tipos de corazones que llevan un cristianismo real. La parábola del sembrador. Parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron. La semilla es la palabra. ¿Quién es la tierra? Nosotros. Dice, parte de la semilla cayó junto al camino. El camino representa las personas y el sembrador es Jesús. Se refería a él mismo. O sea, yo salí a predicar y solté la semilla. Jesús hablaba de eso porque en las tierras de Palestina había muchos sembradíos. Y entre sembradíos, usted normalmente cuando conoce las tierras de aquí de los Bajos, ¿qué es lo que separa entre algunas parcelas? El camino. Entonces cuando andaban sembrando, luego cuando venía el viento volaba la semilla y esa semilla no caía en la tierra que debía de ser, sino que caía a veces en el camino o caía en otras partes. Por eso Jesús le habló acerca de esa parábola, porque ellos conocían ese lenguaje, ellos sabían de lo que Jesús les estaba hablando para que ellos pudieran comprender. Pero Jesús le estaba hablando a todos y después los discípulos tampoco entendieron la parábola y se le acercaron luego y les preguntaron: Jesús, ¿por qué tú hablas en parábolas? Ni nosotros entendimos nada. Parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron. Y Jesús en un verso más adelante explica qué es lo que significa ese pedacito de la parábola. Y ya Jesús le empieza a explicar, dice: ok, ustedes no entendieron, ahora le voy a explicar qué es lo que significa. Y dice: cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, la semilla es que la tierra está escuchando, o sea, nosotros y esas personas estaban escuchando las palabras del reino y no la entiende. ¿Alguien no entiende la escritura? ¿Ha leído partes de la escritura que usted no entienda? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjense qué es lo que sucede. Y ese es un tipo de persona, ese es un tipo de tierra que Jesús estaba explicando. Estas personas que no entienden la escritura están en peligro, pero hay una solución. ¿Qué pasa con las personas que no entienden la escritura? Dijo Jesús: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces la tierra somos nosotros, pero no esto lo exterior, sino el corazón. La palabra es sembrada en el corazón. ¿Pero de qué depende? ¿Cuál es la actitud del corazón con la que está escuchando, con la que está percibiendo la palabra? Y si tú no le entiendes, estás en peligro, porque dice que viene el malo y te la va a arrebatar si no lograste entenderla. Y más adelante le voy a explicar cuál es la solución para ese tipo de personas que no entienden la escritura. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el peligro de no entender la escritura. Porque si no la entiendes, tú no puedes vivir algo que no entiendas. Nadie puede cumplir una ley, un reglamento que no entiende. Posiblemente haga como que lo entiende, pero lo está haciendo de manera superficial, no lo está haciendo con una convicción verdadera, que está entendiendo, y el que entiende cree, y el que entiende hay profundidad y se lo mete en su corazón y camina bajo esa palabra, y aunque el enemigo venga a atacarlo, esa palabra no se la podrá arrebatar, porque está entendiendo lo que la escritura está diciendo. En Hechos, miren, hay un pasaje bien impresionante en el libro de los Hechos y se lo voy a explicar. Había una persona que no entendía la escritura, pero ¿cuál era la actitud de esa persona que no entendía la escritura? Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro. O sea que esa persona, para que usted me entienda, en los días de hoy agarró y lo convocaron a una campaña.
y fue a la campaña y se reunió con todos los hermanos. Predicaron, cantaron, oraron, ofrendaron, hicieron todo lo que tenían que hacer. Pero cuando él se regresó, no había entendido nada de lo que había pasado. Posiblemente él venía escudriñando la misma escritura que habían estado enseñando en el lugar, pero él no le entendió. Pero ¿cuál es la actitud de las personas que no entienden la escritura? Y aquí la va a aprender a través de este eunuco. ¿Qué fue lo que él hizo porque no entendía la escritura? Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué estaba haciendo? Independientemente de que no le entendió lo que él había leído o lo que le habían enseñado o lo que ya en alguna vez había escuchado, él volvió a repasar la escritura y dijo: si no le entendía ya, aquí le voy a entender. Pero era un hombre persistente que lo leía una y otra vez. Esa es la actitud que debe tener la persona que dice que no entiende la escritura. Pero ¿cómo le fue revelado el misterio que decía ese pasaje bíblico? Era una persona que en su corazón anhelaba entender. No solamente se quedó ahí y dijo: pues yo no entiendo, cerró el libro y lo dejó ahí. No, dijo: yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo le tengo que entender a esto que estoy leyendo. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea, Felipe venía por ahí, cerca de ese carro donde iba ese eunuco. Y el Espíritu Santo movió a alguien que conocía la escritura, a alguien que por el Espíritu Santo le había sido revelada las profecías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué hace usted cuando no entiende la escritura? ¿Se queda así nada más? ¿O le pregunta a otro? ¿O con la actitud? Porque ¿qué fue lo que provocó este eunuco? Felipe no sabía nada. ¿Quién lo hizo? La actitud del corazón de este eunuco en querer entender la escritura movió al Espíritu Santo para que este hombre entendiera lo que iba leyendo. Y este hombre no había sido salvo, practicaba el judaísmo, todavía no conocía el evangelio de salvación, pero la obra redentora del Espíritu Santo de Jesús fue lo que hizo para que esto quedara como ejemplo para las personas que no entienden la escritura. Las personas que no entienden la escritura en su oración pueden decir: Señor, yo leo tu palabra y no entiendo nada. Y ustedes creen que no pueden provocar al Espíritu Santo para que alguien pueda llegar y acercarse, hermana, fíjense, o en una plática alguien se le puede acercar, o en una enseñanza den exactamente lo que tú acababas de leer y no habías entendido. Eso muchas veces a mí me ha pasado, que había cosas que yo no entendía y de repente platicando con alguien, con algún hermano, y no era obra de la casualidad, que tan a la mano tocaba el pasaje bíblico que yo no le había entendido y de repente esa persona empieza a explicarme todo sin yo preguntarle. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo, pero eso solo lo provoca la gente que no entiende pero quiere. La gente que no entiende pero quiere comprender la escritura para vivir bajo su palabra y entender, para poder vivir una vida como a Dios le agrada. Porque si no entendemos la escritura, entonces estamos viviendo bajo una ignorancia, y por la ignorancia, por falta de conocimiento, el pueblo perece. ¿Por qué perece? ¿Usted cree que esa palabra nada más es así de sencilla? No. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino. Si usted sigue caminando de esa manera, sin entender, sin comprender la escritura, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe. Imagínese, ¿qué hizo? Le rogó, dice, y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía decía: como oveja a la muerte fue llevado. Era la profecía de todo lo que Jesús iba a padecer por causa de toda la humanidad, pero él no entendía. Él lo que quería saber era de quién estaba hablando, si el profeta hablaba de sí mismo o estaba hablando de otra persona. ¿Cómo podía comprender eso? Porque el profeta estaba hablando como en primera persona. Dijo: como oveja a la muerte fue llevado, estaba hablando en tercera, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. En el verso 34 le dijo el eunuco a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y de ahí Felipe empieza a explicarle. ¿Y qué fue lo que provocó en esta persona? Que aceptara a Jesús. Le predicó el mensaje de la salvación de la cruz.
Y en ese momento ese hombre fue salvo. Dijo, ¿crees en Jesús? Creo. Y había un agua por ahí. Dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Miren lo maravilloso que hace el Espíritu Santo cuando un corazón desea entender la Escritura. Hay un cambio verdadero. ¿Qué fue lo que trajo en este hombre? Un cambio verdadero. Lo llevó a la vida eterna, a la salvación, a creer en Jesús, el Hijo de Dios. Pero muchas veces estamos caminando bajo cosas que parece que entendemos en la Escritura, pero realmente no estamos entendiendo nada. Si este hombre hubiera interpretado la Escritura así de manera literal como decía, él hubiera pensado que el profeta estaba hablando de él mismo. Pero no, viene Felipe, una persona que escudriñaba la Escritura lleno del Espíritu Santo, y le dice, no está hablando de él. Esa profecía está hablando del Mesías, de Jesús, del que vino a morir por toda la humanidad. ¿Crees en él? Sí, creo en él. Bueno, entonces fue bautizado y dice que fue salvo. Y Felipe le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Imagínense lo que hizo ese deseo profundo en el corazón de ese eunuco, mover a un hombre de Dios para que le enseñara ese pasaje bíblico, y a partir de ahí la vida de ese eunuco fue diferente y hoy está gozando en el cielo. Hoy está con Cristo por esa disposición, por ese deseo que él tenía de entender la Escritura. Esa es la importancia de entender. En el camino de Emaús también hubo unos hombres que iban caminando y preguntaban, y habían sido discípulos de Jesús. Y le decían a Jesús, bueno, tú eres el único que no sabe qué fue lo que sucedió. Y le hablaron de alguien como si nunca hubieran conocido y como si nunca hubieran andado con Jesús. Le dijeron, pues no supiste lo que sucedió con Jesús, que pasó esto. Y ellos eran sus discípulos y él les había dado las enseñanzas, pero dice que sus ojos estaban velados. Y después dice que Jesús les abrió el entendimiento y le fueron abiertos los ojos y entendieron que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero solamente eso lo puede hacer un corazón abierto, un corazón que desee entender la Escritura. Si tú la lees y no la entiendes, sigue leyendo. Sigue leyendo, no te detengas, porque no sabemos cuántas veces este eunuco había leído la Escritura y no había entendido nada. Y el día que el Espíritu Santo mueve a este hombre de Dios, ese día fue salvo. Ese día le fue dada la vida eterna. Posiblemente tú has estado esperando algo mucho tiempo, pero por no entender la Escritura, eso te detiene. El no entender la palabra de Dios detiene las promesas, porque si no sabemos caminar bajo la palabra trae promesas, y si nosotros no caminamos bajo esa verdad, entendiéndola correctamente, nunca verán la mano de Dios como dice la Escritura. Nunca veremos esas promesas cumplidas. Y así hay mucha gente que dice, es que yo leo, es que yo hago. Y no, es que no entiendes. Por eso las promesas no se cumplen, porque estás practicando algo que no es real, algo que no estás entendiendo. Entonces, ¿qué hago? Vaya a oración y dígale al Señor, Señor, hoy he leído tu palabra, pero no he entendido, pero yo quiero entender, yo quiero aprender para caminar en santidad, para predicar tu palabra, para ser un cristiano, un hijo de Dios fiel en todo. Pero quiero entender, quiero comprender tu palabra. Por eso hay muchos cristianos haciendo cosas terribles, haciendo muchas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, porque están malinterpretando las Escrituras. Aquí había un error de interpretación de este eunuco. ¿Y qué hubiera sido si él nunca hubiera interpretado bien la palabra? Nunca hubiera sido salvo. Ese es un pequeñito ejemplo de cuál es la importancia que tenemos que entender las Escrituras. No tomen poco la Escritura, no tomen poco las enseñanzas. La otra parte de la parábola, parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto, no tenía profundidad de tierra, salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Esa es la otra tierra, ese es otro tipo de corazón que le suceden estas cosas cuando está escuchando o cuando está leyendo la Escritura. Y Jesús explicó esa parábola. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, escuche, la semilla cayó en medio de las piedras. En medio de las piedras había un poco de arena, no había mucha. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué es lo que los ataca a estas personas de corta duración? A la que se emociona al momento y anda con todo. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Quién ha experimentado eso alguna vez?
Entonces este tipo de personas son así, que al momento reciben una palabra y se emocionan y caminan durante un tiempo, pero ese gozo no es duradero, porque ese gozo no viene del Espíritu. El gozo que viene del Espíritu Santo, ese no lo apaga nadie. Ese gozo no lo apaga nadie. Este gozo que tenían estas personas eran emociones, eran movidos por emociones. Caminaron por un tiempo, pero cuando le empezaron a venir los problemas económicos, cuando le vinieron a venir problemas de amistades que los empezaron a abandonar por causa del evangelio, cuando todo mundo se le empezó a abrir porque le decían loco, fanático, ya deja de hablar de eso, entonces muchas personas se empiezan a apagar y de repente ya no los empiezas a ver. Esa infundia que traían, de repente todo eso se empieza a apagar, porque esas son emociones. Las emociones solamente son pasajeras, duran un tiempo, pero lo que Dios quiere es que nosotros demos frutos verdaderos de arrepentimiento. Y no quiere que cuando escuchemos la palabra que nos emocionemos, sino que realmente busquemos una transformación profunda. Las emociones han sido movidas y hay un gozo natural. O sea, hay un gozo de este mundo. No es un gozo espiritual, no es un gozo que viene más allá. Pero sin convicción profunda o verdadero arrepentimiento. La otra vez le decía yo, no viva por emociones, sino viva por convicciones. Que realmente esté usted convencido de qué es lo que profesa. Porque la persona que vive de convicciones, ese no lo mueve nadie. Y esa persona usted no lo va a ver hablando lenguas todos los días, no lo va a ver saltando, corriendo en el altar. No, es una persona seria, es una persona que si usted le dice aquí, aquí, si usted le dice allá, allá, está comprometido. Y no lo mueve nadie. Su gozo no proviene de este mundo, su gozo no proviene de su economía, de su matrimonio, de cómo está su matrimonio. No, eso no es el gozo verdadero. El gozo verdadero no es por lo que Dios te pueda dar o no te pueda dar. El verdadero gozo es el que trae el Espíritu Santo. Santiago decía, bienaventurado cuando se encuentren por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que somos bienaventurados cuando nos encontramos por diversas pruebas. Si eso dice la palabra, yo me lo agarro y me lo meto a mi corazón. Y créame que a veces es una guerra, pero cuando yo estoy en esas situaciones, yo le digo y me digo a mí mismo, no, tú eres bienaventurado. Eso es lo que yo hago y eso es lo que tú debes de hacer. Recitarte otra vez la palabra. No, espérate, porque estoy así. Si la palabra dice que soy bienaventurado cuando me encuentre yo por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de mi fe produce paciencia, porque Dios constantemente está probando tu fe para ver de qué estás hecho, porque no cualquiera entrará al cielo. No cualquiera. El estándar está alto. Por eso Jesús muchos se le desanimaban y le dijo a sus discípulos, si ustedes también se quieren ir, váyanse, pero este camino es de valientes y solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Los que están dispuestos a hacer a un lado todo, toda tristeza, todo desánimo, lo hacen a un lado por caminar bajo la verdad. Cuando se realiza una obra divina de gracia en un alma, los primeros efectos de la palabra sobre ella no son producir paz y gozo, sino contrición, humildad y tristeza. Lo primero, cuando te predican el evangelio, lo correcto es primero hacerte saber cuál es tu situación. El apóstol Pablo le dijo a una iglesia, porque estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué le causó eso a las personas? Si tenían fe en la palabra, y Pablo le estaba diciendo, esa era su condición. ¿Eso te causa gozo? No, no te causa gozo, eso te causa tristeza. Cuando sabes cuál es tu condición, que si no tienes a Jesús y no lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador y no caminas con Él, tú sabes que tu destino es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y qué te causa eso? Gozo. No, te causa tristeza. Por eso es la primera reacción que una persona tiene cuando le presentan el evangelio. Se pone triste porque sabe que su condición lo va a llevar a un lugar de tormento. Y entonces la persona reacciona. Y en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí se comprueba lo que le estoy diciendo. La verdadera tristeza en Dios produce arrepentimiento. Cuando usted falló, cuando yo fallé, ¿qué es lo que nos debe causar? Tristeza. Pero la persona que no se entristece por haber fallado está en peligro. Porque si eso no lo conmueve, entonces quiere decir que hay un problema ahí, que esa persona todavía no ha sido salva.
que esa persona todavía no ha entendido que el pecado lo separa de Dios y por lo tanto apapacha el pecado y sigue practicando el pecado. Y dice Pablo, pero los tales no heredarán el reino del, porque el que practica el pecado, esclavo es de él. Pero nosotros no estamos aquí para practicar el pecado, porque el pecado nos hace una separación entre Dios y nosotros. Pero hay un mediador que nosotros ya lo aceptamos y a través de ese mediador nosotros ya tenemos acceso al Padre y ya tuvimos perdón de pecados a través de Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar en novedad de vida, en una vida nueva. ¿Cuál es la otra parte? ¿Cuál es el otro tipo de persona? La actitud de otro tipo de persona que escucha o lee la palabra. Parte cayó entre espinos, crecieron y lo ahogaron. Y Jesús a sus discípulos le vuelve a explicar cuál era el significado de eso que dijo. Y le dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, hay mucha gente afanada. Hablaba de las personas de ese tiempo, pero esta palabra hoy tiene el mismo efecto. Si la persona tiene la actitud así, dice que los afanes de la vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa la palabra infructuosa? Que no da frutos. O sea que nosotros fuimos llamados a dar frutos. ¿Cuáles son los verdaderos frutos que un hijo de Dios tiene que dar? Los frutos del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo tiene que permanecer en nosotros, santificándonos cada día. Cuando nosotros no tengamos el Espíritu Santo, no podemos dar esos frutos. Es imposible dar frutos. Entonces las personas afanadas, ¿por qué dice las personas? ¿Con qué se afanaban esas personas? Dice, pero el afán de este siglo, en ese tiempo eran otro tipo de afanes, otros tipos de entretenimiento, no los que tenemos hoy. Hoy es el internet, hoy son muchas cosas, películas, YouTube, tantas cosas. Conseguir buenas casas, conseguir buenos carros, conseguir buenos trabajos. Esos son los afanes de este siglo. Y esas cosas y el engaño de las riquezas, porque él hilaba el afán y las riquezas, porque normalmente toda la persona, y no solamente hablando riquezas en dinero, hablando riquezas en muchas cosas, la persona que busca en abundancia algo se afana y por lo tanto eso se convierte en una riqueza para él. Posiblemente no sea mucho dinero, puede ser otra cosa, pero ese afán lo está volviendo loco. Ese afán está haciendo que se aleje de Dios. Ese afán está haciendo que la palabra no le entre, ya ni caso le hace. Está sentado ahí en una silla, pero está pensando en el negocio, está pensando en todo lo que va a hacer. Él no le interesa nada del culto, está desesperado ya por irse, para ir a terminar lo que estaba haciendo. Y llega el momento en que ya ni siquiera va a llegar al culto. Y entonces ahí la situación ya se empieza a complicar, porque en un tiempo terminará fuera. Ahí viene la otra parte. Parte cayó en buena tierra, dio fruto y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. O sea que la persona, el corazón que es buena tierra va a dar frutos más de lo que no se imaginaba. El Espíritu Santo lo va a hacer florecer de tal manera que dará frutos abundantemente. Pero esa es la persona que está presta a la palabra, que todos los días escudriña la Biblia, que se levanta temprano. A ver, Señor, vamos a buscar un salmo para hoy dedicar este día a ti. Al rato hace un espacio y se vuelve a encerrar. Busca, hace el tiempo, no pierde el tiempo, hace sus trabajos y busca la manera de estar encerrado. Esa es la actitud que conmueve a Dios. Esa es la actitud que conmueve al Espíritu Santo para que tú puedas entender. Y a lo mejor te encierras y no entiendes nada, pero al rato alguien en enseñanza o algo se te puede aclarar. O tú mismo ve con tu Biblia, ¿sabe qué, hermano? Yo estaba leyendo esto, pero la verdad no entendí. Regáleme 5 o 10 minutos para que usted me explique por qué. ¿Y usted cree que yo no le voy a dedicar sí, le voy a dedicar el tiempo, porque esa palabra lo puede llevar al cielo. Y si yo no le explico eso y al rato usted comete un error, eso lo puede llevar al infierno. Y entonces ya yo tendré una responsabilidad, porque él tuvo la actitud correcta de andar buscando que alguien le explique, como ese eunuco. Quiero saber. Yo era una persona así. Siempre andaba buscando a alguien. Siempre me juntaba con las personas que yo sabía que leían la Biblia, porque de ellos aprendía. Y eso se te pega, es algo que ellos tienen y te lo contagian.
No te juntes con... Mira, si tú detectas que alguien nunca lee la Biblia, yo te recomiendo que no te juntes con él. Mejor léela tú más para que tú lo contagies a él y él no te contagie a ti la pereza. Júntate con las personas espirituales, pero no rechaces a los demás, sino vuélvete tú espiritual para que tú contagies a otro. Dice una parte de la Biblia que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Tú contágialos con tú. Y si se aburren de ti, se van a alejar. Si tú solamente le hablas de la Escritura, hay dos probabilidades: que se conviertan a ti o que se alejen. Pero ellos saben lo que andan buscando. Pero usted busque la llenura del Espíritu Santo a través de la santificación. Usted busque escudriñar las Escrituras en todo tiempo. Eso le recomendó Jesús a los judíos. Dice: ustedes no creen porque no escudriñan, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso ustedes no creen. Son incrédulos, porque ahí está escrito de mí. Moisés escribió de mí, los profetas escribieron de mí, pero ustedes no entienden. Y si entienden, no quieren un cambio verdadero. El que quiere un cambio verdadero se apasiona por la Escritura. Hoy ya no van a ver a Jesús caminando por las calles. Hoy ya no lo van a ver posiblemente apareciéndoles en sus cuartos para que le dé los misterios. No, ya todos. Y los que no han sido revelados aquí van a ser revelados un día ya delante de su presencia. Entonces, ¿a qué nos llamó Dios? A ser buena tierra al que oye y entiende la palabra. Y si no la entiende, haga lo que hizo el eunuco. Procure, lea una y otra vez y haga caso de los consejos que les di. Diccionarios, Biblia de estudio. Busque la manera. El que se apasiona busca la manera de entender la Escritura, porque está en juego su vida. Usted no depende al 100% de mí, no. Usted tiene una responsabilidad. Jesús dijo esta parábola responsabilizando a la gente, responsabilizando al ser humano. Dice: tú eres responsable, porque yo estoy lanzando la palabra, yo estoy lanzando la semilla, pero depende de ti con qué actitud la recibes. Depende de ti qué tiempo le inviertes a la lectura. Es todos los días, no es de vez en cuando. Todos los días se habla una palabra. Hay gente que tiene en poco los cultos de jóvenes, en poco los cultos de niños. En todos los cultos se habla una palabra. Y yo he sido testigo. A veces Dios me ha hablado a través de alguna hermana que predica el culto de los jóvenes. Varias veces me ha sucedido. Por eso yo no tengo en poco a nadie, porque es su palabra. Y Dios me ha hablado a través de diferentes hermanas. Ahí yo sentadito o por ahí atrás estoy atento escuchando, porque yo también estoy esperando algo de Dios. Pero cuando tú traes esa actitud, Dios te habla. ¿Quién hace que la hermana hable esa palabra o diga eso? El Espíritu Santo, por un corazón que está deseando una palabra. Por eso no tengas en poco ningún culto. Hay gente que los tiene en poco, pero lo que se habla es su palabra. Y un día vamos a dar cuenta delante de Él. Un día nos va a pasar como una película y va a decir: ¿qué hiciste este día? Mira dónde andabas y el culto allá. Ese día yo tenía una palabra para ti, pero tú te importó poco y te fuiste por allá. Por eso dice: cuando yo venga, unos se encontrarán en casamiento, otros en fiestas, otros perdiendo el tiempo, otros durmiendo, otros por acá. Los encontraré. Dice: vendré como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espera. Cuando tú tuviste en poco un culto, ese día Él se puede aparecer. Ese día puede terminar tu vida, no sabemos de qué manera. Puede ser que suceda el arrebatamiento, que nuestra vida termine. Y si nos agarró por allá dándonos deleite con el ojo por allá, y que Cristo venga o nos dé algo y nos muramos, y que nos agarró en pecado y ya ni siquiera nos dio tiempo a arrepentirnos. Este camino no es juego, esto es real. El cristianismo es real. Amén. No es un juego este caminar, es verdad. Los días son malos. Si usted ha leído la Escritura, todos estos tiempos que se están viviendo son tiempos finales. La maldad está a punto de subir al trono. Y cuando la maldad sube hasta la presencia de Dios, es cuando Dios dice: hasta aquí se acabó. Lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra, lo que le pasó a la tierra de Canaán, dijo: esta gente ya llegó a la maldad, ahora a esta tierra se la entrego a mi pueblo. ¿Por qué cree que Él nos va a entregar cielo nuevo y tierra nueva? En ese tiempo Dios le entregó la nueva Jerusalén al pueblo de Israel. Le entregó Jerusalén, que estaba en la tierra de Canaán. Ahí se encontraba, y por haberse multiplicado la maldad de esa gente, Dios le puso un hasta ahí a la tierra de Canaán y dijo: ahora la tierra le pertenecerá a otros. Y eso es lo mismo. Ahora dice que ya no nos va a entregar la Jerusalén terrenal, sino que nos va a entregar la Jerusalén celestial, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Por qué? Por haberse multiplicado la maldad en la tierra. Él recogerá todo y dice: todo es mío, nada es de ustedes, yo lo hice, por lo tanto yo soy el creador y yo soy el dueño de toda la creación. Y Él arrebata y se la da a quien Él quiere.
Dios escogió a Israel, hoy Dios nos ha escogido a nosotros. Con ellos hizo un pacto, con nosotros hizo otro. Amén. Con Israel es otra historia, con nosotros es otra historia. Y Él nos entregará cielos nuevos y tierra nueva a todos los que se guarden. ¿Y qué tuvo que hacer el pueblo de Israel? Pelear la tierra prometida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pelear todos los días. Pelear en santidad todos los días. Pelear por conseguir esa santidad para llegar a la vida eterna. Ellos en su tiempo lucharon físicamente contra fieras, contra ejércitos. Hoy nuestra lucha, dice, no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, contra principados, potestades. Hoy la lucha ya no es igual a la que tuvo Israel para obtener la Jerusalén terrenal. Hoy nosotros estamos peleando la Jerusalén celestial. En su interpretación, el Señor Jesús explicó los diferentes tipos de suelo, como la representación de las diversas clases de aquellos que escuchan la palabra. Son 4 en número y pueden ser clasificadas. Los primeros de corazón duro, otros de corazón poco profundo, otros de corazón a medias y otros de todo corazón. Los que se entregan de todo corazón al Señor son los de la buena tierra. Entonces nosotros no estamos llamados para andar a medias. Nosotros estamos llamados para entregarnos totalmente al Señor, dedicar nuestro tiempo a Dios. Y no implica que yo lo estoy mandando a que abandone sus trabajos. Si Dios no los ha llamado de tiempo completo, usted cumpla con su trabajo, pero procure dedicarle el tiempo que Dios le pertenece, dedíqueselo a Dios. Y más si usted controla sus tiempos, no tendrá excusa delante de la presencia. Posiblemente a mí me puedan decir una cosa u otra, pero a Dios no. Ese es el peligro. Yo siempre les digo, a mí no importa lo que ustedes me digan, preocúpense por lo que Dios vea en sus corazones. Es la transformación del corazón. Dios no puede ser engañado. Él escudriña todo. El Espíritu Santo sabe todas las cosas. A Él no le podemos engañar. Por más que nosotros queramos aparentar algo, no se puede. Lo que tenemos aquí es la palabra del reino dirigida a la responsabilidad del hombre, el efecto que tiene sobre él y su respuesta. ¿Cuál de estos terrenos, podríamos preguntar, cuál de estos terrenos me representa? ¿El de la buena tierra? ¿El de que cayó en el camino? ¿El que cayó en las espinas? ¿El que cayó en las piedras? ¿Cuál nos podría representar? ¿Qué clase somos? ¿Tenemos vida de verdad? ¿Estamos produciendo frutos? Cuando hablo de frutos, no hablo de apariencia. Hablo de frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. De esos frutos les hablo. No de las apariencias que nosotros podamos hacer en la iglesia, no. Esas son obras. No las confunda con los frutos. Las obras y los frutos son 2 mundos distintos. Las obras son buenas porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta y las obras sin fe también es muerta, pero los frutos van más allá, porque esa es, cuando alguien da fruto, es un corazón transformado. Lea los frutos y apréndaselos y escudriñe cada uno de ellos, su significado, su profundidad en la palabra original griega, de dónde venía. Y ahí va a profundizar. Usted se va a sorprender cuando encuentre esas verdades ahí, porque posiblemente está por encimita amor, gozo, paz, pero el gozo en medio de ¿qué? El gozo es a prueba de todo. No importa la situación en la que usted se encuentre, usted tiene que tener gozo. Si tiene al Espíritu Santo, tiene que tener gozo, porque cuando el Espíritu Santo viene a hacer la obra regeneradora en nosotros, todas esas cosas empiezan a florecer. Y si dice la Biblia que se da frutos, que hay frutos, ¿cómo es conocido el árbol? Por sus frutos. Cuando usted y yo empecemos a dar esos verdaderos frutos del Espíritu, entonces dirán verdaderamente, mira, ese hombre, esa mujer, le hice de todo y nunca me faltó el respeto. En cambio, siempre me habló, siempre me respetó. Mostró el amor, mostró una paz. Porque dice la Biblia, paz nos llamó Dios, pero no una paz terrenal. Esa paz terrenal tiene un límite. Y cuando se te acabe, dice, y ahora sí me agotó la paciencia. Entonces, esa paciencia era terrenal. Porque la paciencia que da el Espíritu Santo, esa no se acaba nunca. El gozo, ¿qué dice un canto? El gozo que tengo yo, el mundo
O sea que sí hay gozo en el mundo, pero es un gozo pasajero. Que cuando viene la situación difícil se quieren ahorcar. Que cuando viene la situación complicada quieren dejar de existir. Entonces ese gozo es pasajero. Pero el gozo que da el Espíritu Santo es eterno y nunca se acaba. Pero hay que regarlo. ¿Qué dijo Pablo? Cuando una iglesia se estaban peleando en que entre yo soy de acá y yo soy, dijo, yo sembré. Así como dijo Jesús, el sembrador salió a sembrar. Dijo Pablo, yo sembré. Estaba hablando de la palabra, la semilla. Dice, pero Apolos regó. ¿Cómo regó? Con la escritura. Pero viene algo maravilloso, dice, pero el crecimiento lo da el Señor. De ahí para allá yo no puedo hacer nada, pero depende de ti. Alguien regó, unos sembramos, unos sembraron, otros regamos, pero el crecimiento viene de Dios por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de crecimiento, no estamos hablando de riquezas, posiciones, no. Estamos hablando de un crecimiento que nuestro nombre permanezca escrito siempre en el libro de la vida. Cuidemos eso. No importa lo que tú hagas. Esas son obras, pero la fe tiene que ir acompañada de obras. Porque Abraham fue justificado por las obras, pero las obras mediante su fe, pero dio frutos. Lo más importante que Jesús quiere encontrar son frutos. Y uno de los frutos que quiere encontrar en la tierra, dijo, yo quiero encontrar fe. Y es uno de los frutos. Por eso sí lo podemos pedir, Espíritu Santo, ayúdame con mi fe. Porque Él trae. Si ya tiene vida pero no está produciendo fruto, algo la está ahogando para que no produzca el fruto que naturalmente produce esta vida espiritual. Examinémonos para ver qué la está haciendo infructífera. Echémonos un vistazo para ver por qué hemos dejado de dar frutos. ¿Qué es lo que nos está estorbando? Pidamos a Dios que nos quite el estorbo para que produzcamos fruto como se debe. ¿Y usted cree que Dios no lo hace? Dios lo hace. Había algo que le estorbaba al eunuco. No entendía. Su razonamiento no servía. Dice que yo no sé si habla del profeta mismo o habla de alguien más. Y vino un hombre de Dios movido por el Espíritu Santo. No, está hablando de Jesús, el que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Quieres aceptarlo? El Espíritu Santo ya lo tenía todo preparado ahí. Y ahí se bautizó y ahí ese hombre nació de nuevo. Eso es lo que provoca un corazón dispuesto a la palabra. Si nuestra vida produce fruto indicado, démosle gracias a Dios por lo que Él ha hecho ya. Sin embargo, cualquier cosecha puede mejorarse con más cuidado de parte del jardinero. Nosotros también debemos pedirle a Dios que nos haga aún más fructíferos para que recibamos mayor ganancia. Estamos hablando ganancia celestial,